Buenas noches, bienvenidos una vez más a este episodio del podcast cuyo nombre es Dainoko. Hoy hablaremos de un tema que ha marcado y sigue marcando nuestra sociedad, el feminismo. Más que una palabra o una ideología, el feminismo es un movimiento que lleva siglos en marcha y que ha impactado profundamente nuestras vidas, nuestras leyes y nuestras ideas sobre el mundo. Quizás has oído hablar de él en las noticias, en redes sociales o incluso en una conversación casual. Pero, ¿qué es realmente el feminismo? ¿Cómo surgió y qué busca? A lo largo de este episodio vamos a explorar sus raíces, sus logros y los desafíos que aún enfrenta. Hablaremos de sus distintas etapas, de sus luchas y sobre todo de lo que significa para nuestras vidas hoy. Para empezar, hablemos brevemente sobre lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Una explicación algo simple. A lo largo de la historia, el feminismo ha luchado por cuestiones como el derecho al voto, la igualdad laboral y la erradicación de la violencia de género, pues se sabe que durante mucho tiempo la mujer no tenía derecho a voto para elegir gobernador o presidente. La igualdad laboral, esto debido a que por mucho tiempo la mujer se consideraba no capacitada para realizar ciertos trabajos o lo llamado sueldo menos que los hombres. O la violencia de género, pues el hombre a veces se siente superior o con el derecho de ofender o agredir a la mujer por ser supuestamente menos. Aunque a veces se entienda de distintas formas, en su núcleo el feminismo busca derribar las barreras que limitan a las mujeres y otros grupos en función de su género. Para entender cómo ha evolucionado el feminismo, podemos dividir su historia en varias etapas, conocidas como olas. Cada ola ha surgido en momentos específicos respondiendo a las necesidades y desafíos de su época. Vamos a recorrerlas brevemente. La primera ola del feminismo empezó en el siglo XIX y se extendió hasta principios del siglo XX. En este momento, las mujeres luchaban por derechos básicos, como el derecho al voto y el acceso a la educación. Es conocido que muchas mujeres en esa época eran analfabetas, pues no contaban con algo como la educación básica, saber leer o escribir. En muchos países, incluyéndonos en México, esta ola sentó las bases para los movimientos de derechos civiles. La segunda ola llegó en los años 60 y continuó hasta los 80. Fue una etapa en la que el feminismo se expandió hacia la igualdad en el trabajo, los derechos reproductivos y empezó a cuestionar los roles tradicionales de género. Esta ola ayudó a visibilizar problemas como la violencia doméstica y la discriminación laboral, sino que se tomaran más en serio los derechos de las mujeres. La tercera ola, que comenzó en la década de los 90, trajo consigo una visión más inclusiva y diversa. Aquí se reconoce que las mujeres no son un grupo homogéneo y que factores como la raza, la clase social o la orientación sexual afectan las experiencias de opresión. Esta es la etapa en la que surge el concepto de interseccionalidad, que ayuda a entender que las experiencias de discriminación son complejas y múltiples. Finalmente, la cuarta ola es la que vivimos en la actualidad. Gracias a las redes sociales, esta ola tenía un alcance global y se ha enfocado en temas como la violencia de género, el acoso y la cultura machista. El feminismo de esta etapa es mucho más inclusivo y abierto a la diversidad de género, con la meta de construir una sociedad realmente igualitaria. Como podemos darnos cuenta, cada ola ha traído avances importantes y ha ido adaptándose a las realidades y necesidades de cada época, pero el objetivo siempre ha sido el mismo: alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades. Pero actualmente se ha mantenido igual. Por las distintas olas podemos darnos cuenta que no. Pero ¿cómo la gente reacciona al ver a las feministas? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinión tiene la gente al ver este tipo de movimientos? Es lo que vamos a averiguar y de lo que hablaremos hoy.
Después de revisar la evolución del feminismo en general, es importante hablar de la historia del feminismo en México. Este movimiento tiene raíces profundas en nuestro país y ha pasado por momentos críticos que han transformado la vida de las mujeres mexicanas y en muchos sentidos de toda la sociedad. El feminismo en México comienza a hacerse visible a finales del siglo XIX, cuando las mujeres empiezan a exigir sus derechos en un país marcado por un fuerte machismo. En esos años, algunas mujeres pioneras comenzaron a organizarse para pedir acceso a la educación y el reconocimiento de sus derechos básicos. Entre ellas se encuentran figuras como Hermila Galindo, quien defendió el derecho de las mujeres a participar en la vida política, y fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre los derechos reproductivos. Uno de los momentos más significativos llegó con la Revolución Mexicana. Aunque el foco de esta lucha era principalmente político y social, las mujeres jugaron un papel fundamental, especialmente las soldaderas, que desafiaron los roles tradicionales al participar activamente en el conflicto. La revolución ayudó a que se cuestionaran los roles de género y a que se abriera el debate sobre la igualdad. Después de la revolución en la década de 1930, surge uno de los movimientos más importantes en la historia del feminismo de México, la lucha por el derecho al voto, aunque este derecho no se otorgó hasta 1953, 23 largos años. La lucha fue larga y marcada por el trabajo de muchas activistas, quienes finalmente lograron que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas con plenos derechos políticos. En las décadas de los 60 y 70, el feminismo mexicano se une a la llamada segunda ola, enfocándose en temas como la igualdad laboral y derechos reproductivos. En este periodo surgen organizaciones como el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento de Liberación de las Mujeres, que jugaron un papel crucial en la apertura de espacios para el debate sobre el aborto, la violencia doméstica y la discriminación laboral. Más recientemente, en la última década, el feminismo en México ha cobrado fuerzas con movimientos que visibilizan la violencia de género y buscan justicia para las víctimas de feminicidio. Movimientos como Ni Una Menos, Ni Una Más y el Me Too México han generado un cambio en la conciencia social y han logrado que el tema de la violencia de género se convierta en una prioridad en la agenda pública. Ahora, después de ver cómo evolucionó el feminismo en México, llegamos al momento presente. Hoy en día el feminismo sigue luchando por la igualdad y justicia, pero se enfrenta a nuevos desafíos y utiliza nuevas herramientas que han cambiado por completo la forma de hacer activismo. Uno de los grandes movimientos actuales es el de la Ni Una Más y la lucha contra la violencia de género, en especial los feminicidios, pues en México es demasiado común que estos tengan lugar, lamentablemente. Las cifras de violencia hacia las mujeres son alarmantes y esto ha llevado a una movilización social sin precedentes. Marchas, protestas y manifestaciones han llenado las calles para exigir justicia y medidas efectivas que protejan a las mujeres. Las redes sociales también han cambiado la forma en que se manifiesta el feminismo. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han permitido que las mujeres de todo el país y de todas las edades se unan y compartan sus experiencias. Esto ha hecho que el feminismo se vuelva global, inmediato y accesible. Por ejemplo, movimientos como Me Too México han puesto en evidencia situaciones de acoso y abuso que antes se mantenían en silencio. Sin embargo, la visibilización de la diversidad en el feminismo actual es un tema importante, pues hoy el movimiento busca ser inclusivo y reconocer no solo la lucha de las mujeres cisgénero, sino también la de personas trans no binarias y de comunidades diversas en cuanto a etnia, clase y orientación sexual. Este enfoque se conoce como feminismo interseccional y busca que nadie quede fuera de la lucha por la igualdad. Además, el feminismo en la actualidad también se enfrenta a la desinformación y a los mitos que rondan el movimiento, aunque el objetivo siga siendo la igualdad. Pues muchas personas piensan que a veces el feminismo actual puede considerarse una burla, entre muchas comillas, por ciertas situaciones que se han llevado a cabo en las llamadas marchas feministas. Pues en estas las actitudes de las mujeres que están luchando por sus derechos
en la mayoría de casos tienen comportamientos violentos hacia el hombre y esto ha traído consecuencias significativas. Se tiene registro de una mujer a la que su coche fue totalmente destruido por una de estas marchas. Se sabe que este grupo de mujeres apoyó a esta mujer, pero este tipo de situaciones es la que le da mala imagen al movimiento. Muchas personas aún malinterpretan el feminismo como una ideología antihombres o extremista. Por eso la educación y la sensibilización se han convertido en pilares importantes en esta nueva etapa. En definitiva, el feminismo hoy se ha adaptado a los tiempos modernos, enfrentando los problemas de nuestra sociedad con nuevas herramientas y perspectivas. Aunque aún quedan grandes retos, el movimiento continúa avanzando con la esperanza de un futuro donde la igualdad sea una realidad para todas, aunque actualmente estamos más cerca de ello. Sin embargo, muchas mujeres en este movimiento sí tienen actitudes muy narcisistas en tratar de poner menos al hombre que la mujer, pues en encuestas está comprobado que las mujeres cada vez están más cerca de alcanzar cierta igualdad en cuanto a los hombres en cuestiones laborales y financieras. Sin embargo, muchas mujeres empiezan a tener la idea de querer ser superiores a los hombres y esto también le da una muy mala imagen al movimiento por la parte contraria que venimos siendo los hombres. Pero igual cada persona tiene su manera de pensar, pero en datos concretos es preocupante también cómo algunas mujeres pueden llevar el feminismo a una situación extremista y malinterpretar lo que en un principio buscaba el movimiento original. Hemos recorrido un corto pero informativo camino, explorando los orígenes y la evolución del feminismo desde sus primeras olas hasta su llegada a México y finalmente viendo cómo se manifiesta en la actualidad. El feminismo ha sido y sigue siendo un movimiento que busca no solo la igualdad, sino también la justicia y el respeto a los derechos humanos. Cada ola y cada etapa han traído su propia lucha, adaptándose a las necesidades y desafíos de su tiempo. Hoy el feminismo enfrenta retos enormes, pero también cuenta con herramientas y una fuerza colectiva sin precedentes, especialmente en las redes sociales y los espacios públicos. Y aunque hay muchos mitos y desinformación, el objetivo fundamental sigue siendo claro: construir una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades y seamos valorados por igual. Esto sin contar las personas que en contra, las diferentes opiniones o la propia gente del movimiento que tiene diferentes ideales a los puestos en la causa original. No me queda más que decir, gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que esta reflexión te haya dado una mejor comprensión del feminismo y su relevancia en nuestras vidas. Si te interesa seguir explorando este tema, no dudes en informarte, preguntar y mantenerte abierto al aprendizaje. Recuerden que cualquier cosa en la mente es buena tenerla. Esto fue Dinoco. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.